La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde el 101.3 de FM en Magnética. Y bueno, ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Facebook Live. Y bueno, pues cerrando el año, ya estamos a unas horas de que, de acuerdo a nuestra cultura occidental, que bueno, ya nuestro experto nos hablará un poquito más al respecto, pues ya estamos cambiando. Y bueno, dirían los astrónomos, una vuelta más al sol al final del día, que de acuerdo a lo que la ciencia nos explica. Pero bueno, hay mucho en torno a esto, a este tema de lo que tiene que ver pues el año nuevo, ¿no? Tanto cultural como socialmente hablando. Y bueno, pues ya las distintas áreas del conocimiento pues lo abordarán conforme según sea su enfoque. Pero bueno, más allá que eso, creo que es valioso rescatar este tema. Les saludo en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, ya cerrando un ciclo más en este 2024. Y bueno, el día de hoy un invitadazo de honor que tenemos al doctor José Manuel Olaiz Gobea. Él es investigador y catedrático tanto del Tecnológico de Monterrey como de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado aquí de San Luis Potosí. Mi estimado doctor, bienvenido, buen día. Muchas gracias, mucho gusto y pues agradeciendo la invitación aquí de poder dialogar un ratito con ustedes, Edgar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y en este contexto yo hablaba, ¿no? De lo que simboliza y de todo el impacto que tiene, pues tanto social como, bueno, hasta económicamente. Eso ya se lo dejaremos a los economistas y todo eso, en aras de lo que representa un cambio de ciclo, un cambio de año en nuestra cultura. Pero bueno, ir tratando de ir dilucidando un poquito de este contexto de lo que simboliza el año nuevo, pues tanto cultural como socialmente hablando. Sí, fíjate que justamente una pregunta, ¿no? Que es genuina en esta fecha es pues qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Claro. Es una fecha en la que pues tenemos mucha fiesta, hay pues muchos motivos para celebrar. A la gente en general durante todo el mes se le ve muy contenta. Sí. Y pues más allá de tener pues reuniones familiares o con amigos, cuestiones que pues son de dispersión no sana, que todas las personas nos encanta, pues siempre quedan estas preguntas, ¿no? De qué estamos celebrando, y actualmente pues algo que podemos siempre ver en la celebración de Año Nuevo es que, fíjate que algo que ocurre es bien curioso, pero es como una especie de placebo colectivo, que justamente tiene que ver como con un nuevo inicio. Entonces, muy apegado a esto, de esto hay investigaciones, ¿no? En psicología o en neurociencia, ¿no? Que hablan de este efecto como placebo, que es el que nos empuja luego a este ritual de los pues vamos a hacer unos compromisos, unos nuevos propósitos para cumplirlos durante el próximo año, y que usualmente pues la mayoría de las personas, también eso está reportado, es más del 70% de las personas no los cumple, y del 100% de los propósitos que la gente se hace, en realidad persiguen como el 20 o menos del 20% de ellos durante el año. Es algo que se consume en los primeros meses, ¿no? O incluso en el primer mes del siguiente año, como que se van pues dispersando, se pierde la atención en ellos. Y finalmente, pues lo que ocurre es que se vuelve algo difuso y luego ya es como de chiste, ¿no? Incluso para muchas personas el tema de los propósitos en el arranque del siguiente año. Entonces, pues una de las razones por las que ocurre es esta, ¿no? Es un efecto de placebo que tiene que ver con un nuevo comienzo, que eso es algo bastante generalizado en todas las culturas y es lo que nos empuja, ¿no? A hacer como este tipo de
de festividad o de costumbre alrededor del Año Nuevo. Claro, y que definitivamente, bueno, el impacto hasta económico, digo, y yo rescato esa palabra, un placebo social que al final del día, cuando termina esta marea de festividades, de repente vemos cómo hasta se están anunciando cuestiones para hacer ejercicio, para ahora sí voy a bajar de peso, y es un círculo, de alguna manera, que nos lleva de manera cíclica siempre a finales de año de, bueno, a renovar, ahora sí lo voy a hacer, etcétera. Y bueno, es una conciencia social que al final del día es un efecto placebo, ¿no? Que bueno, hay una deserción brutal al final del día de esos compromisos que vamos estableciendo. Y que bueno, también hay muchas particularidades, ¿no? En cuanto a las festividades que se tienen en torno al año nuevo, en que bueno, la gente últimamente se ve a veces hasta en redes sociales, tiene muchos rituales, ¿no? En torno a las festividades de Año Nuevo. Sí, cada vez son cuestiones ya contemporáneas, ¿no? No Ya. es como, a diferencia de otros festejos que tenemos durante el año, que siguen manteniendo, pues digamos, una esencia histórica o alguna raíz cultural más clara. Las festividades de diciembre, sobre todo esta de Año Nuevo, pues es algo que más bien ya ocurre hacia una tendencia de globalización Así. y de consumo, ¿no? Que también es parte de lo que genera como este efecto también de estar felices durante el año, es porque pues somos mucho más consumistas durante este año, somos consumidores durante el mes, a veces durante el mes más de lo que consumimos durante el año. Ese es un dato también interesante. Y, Interesante. y pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pues muchas personas en realidad están de vacaciones o sus horarios también en muchos trabajos se relajan, pese a que no tengan un periodo vacacional, tal vez como en las escuelas o en algunos trabajos, pues hay mucha gente que se sabe que en esas fechas pide vacaciones, les Claro. gusta viajar, la cuestión familiar, ¿no? De estar reunidos pues, con diferentes partes de la familia que muchas veces pues no radicamos donde están el resto de nuestros familiares, pues nos hace como perder, hay quien lo compara con un efecto como tipo jet lag en Ujú. los aviones, que Sí, dicen sí, pues es sí. que es un Descansante, mes sí. donde los horarios y toda la cuestión digamos, estructural y metódica que las personas tenemos durante el año, en ese mes no se lleva a cabo. Entonces, ese es otro de los factores por los cuales también pues se induce decía yo, placebo colectivo que tenemos durante la festividad, solo que pues justamente Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, día último del año, son finalmente como los picos, ¿no? De este placebo. Claro. Y luego no sé si te ha pasado, pero es bastante notorio, ¿no? Pasa la noche de fin de año y luego ya el primer día del año, Año Nuevo y los primeros días de enero está como más melancólico, ¿no? Como que Sí, ya se claro. acabó, ya es nostálgico, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se acabó justamente ese periodo en el que estaban alteradas muchas cuestiones, ¿no? De nuestro propio ritmo en la sociedad y ya pues es una banderita roja, ¿no? De ya tienes que regresar otra vez A la a la rutina, a la rutina dinámica, y sí, al eso final del genera día. siempre como algún tipo de nostalgia, ¿no? Claro. En muchas personas eso también está reportado y, y pues sabes que ahí ya prácticamente finalizaron ahora sí las fiestas de Este ciclo. diciembre, o del ciclo, ¿no? Exactamente del ciclo, en este caso anual que tenemos. Claro, y digo, algo que yo quiero rescatar precisamente, esto que comentas, en ese contexto, por ejemplo, melancólico, se sabe que, bueno, ha habido algunas investigaciones de carácter social en el que también hay un porcentaje de la población que cae como en depresión, que cae como por los aspectos quizá de soledad, por el distanciamiento que precisamente Ujú. comentabas hace un momento, de decir, bueno, también es una época que más allá de celebración hay un cierto porcentaje de la población que hoy en día pues ya estamos encontrando población que a veces pues ya viven solos, o que ya no viven quizá en un contexto tan familiar como en Ujú. el que el latinoamericano, hablo de manera general, estamos un poquito más practicantes en esos entornos, pero también hay ese otra parte de la población que bueno, está en una situación a veces difícil y complicada, ¿no? Claro, y pese a lo que mencionas, fíjate que es un porcentaje menor, ¿no? Es Claro. como las personas
pues la mayoría de las personas, digo, por poner otro ejemplo de festividad, le gusta festejar a su estilo su cumpleaños, ¿no? Pero tú te encuentras personas que exactamente el día de su cumpleaños no quieren festejar y tienen como ese bajón así, Sí. emocional, tal vez relacionado justamente con, pues, logros que no se han obtenido o simplemente con el hecho de estar envejeciendo, cuestiones de ese tipo. Pero fíjate que es un porcentaje bajo en relación con las personas que sí quieren festejarlo. Entonces sí pasa, sobre todo, pues en los casos que tú dices, bueno, pues está triste que alguien, pues tal vez está lejos de su familia, no sé, en otro país, algo no le es posible viajar en esa fecha, y pues sí genera como este sentimiento de, pues como de bajón De en soledad, general, ¿no? O sea, de emocional, sí. soledad y gente que quiere. Pero en la mayoría de los casos, es de mucho festejo, fíjate. Ya. Entonces sí pasa, son dispersos incluso los casos que están así, porque la misma gente que está alrededor los llega a jalar, ¿no? Como Hay un cobijo, hay un ¿no? cobijo Hay un exactamente cobijo. social en esos días, con este tipo de personas. Interesante. Y bueno, pues también de alguna manera, ¿no? Si bien, pues el año nuevo se ve marcado según al final del día la cultura, ¿no? Hay algún, bueno, obviamente los hay, pero bueno, ¿qué contexto histórico nosotros pudiéramos identificar en torno, pues, a la festividad de Año Nuevo, ¿no? No sé si es algo muy propio de los latinos, del norteamericano, a veces digo, a pesar de que estamos en el mismo continente, pues tiene sus particularidades que ellos quizá no lo celebran igual que como lo celebra el mexicano o el latinoamericano. Pero bueno, hay algunas características históricas, culturales que se pudieran visualizar en torno al Año Nuevo. Sí, claro. Digo, la que es innegable, ¿no? Tiene que ver con la parte gastronómica, por Ah, ejemplo, ok, que eso es algo que ok. en la mayoría de las culturas, independientemente del tipo de festejo que tienen, están asociadas también a un tipo especial de platillo o platillos para justamente celebrar ese día. Entonces, ese es un común denominador en las culturas o en la mayoría de ellas, independientemente cómo sea la conceptualización del Año Nuevo, la gastronomía es un denominador común en el festejo. O sea, va variando según obviamente, ¿no? Digo, aquí en México no se diga, ¿no? A veces el pozole o bueno, las tradiciones Sí, propias sí, mexicanas, ¿no? acá no, digo, en relación a Navidad, por ejemplo, pues no hay platillos como típicos, pero sí platillos especiales, ¿no? Entonces, sí, nos Claro, gustaría comer esto, nos gustaría comer aquello, y en todos lados digamos que es una cena o una comida especial, o al menos diferente, claro. pero sí la gastronomía es algo que no puede faltar, digamos, en este tipo de festejo. Claro, que va marcando, ¿no? Y bueno, Así estamos es. empezando apenas aquí la voz de los expertos. Estamos con el doctor José Manuel Olaiz Gobea. Él es investigador del Tecnológico de Monterrey, así como también de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. No se vaya, volvemos. Entrando a la voz de los expertos de nueva cuenta y bueno, pues ya cerrando este año, cara, ya se nos fue 2024, estamos a unas horas de dar este salto al 2025 y bueno, pues entender que no nada más se da en este contexto que nosotros tenemos de estos 365 días, porque culturalmente hablando, bueno, pues va variando según precisamente la sociedad y bueno, nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Manuel Olaiz Gobea, él es investigador tecnológico de Monterrey, así como también de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, señor doctor, hablando precisamente, vamos a hacer un viaje, vamos a darle un poco la vuelta al globo terráqueo y de lo que sucede en China, ¿no? Este contexto histórico también que de alguna manera la historia ha venido marcando la pauta de esta celebración que hay en torno precisamente a la celebración de lo que sucede pues con el calendario chino, que pues también entendemos que es muy distinto al de nosotros. Sí, fíjate que el Año Nuevo chino está basado en un calendario lunisolar tradicional, y entonces eso implica que cambia de fecha cada año. Ok. Por ejemplo, nosotros en el calendario que utilizamos, pues está basado en el calendario gregoriano, ¿no? Ujú. Y este pues tiene un ajuste por ahí de minutos cada año, que luego los termina pagando febrero con los años bisiestos. Ah, ya Y esa está, es una de las interesante. razones por las cuales nosotros siempre vamos a celebrar el Año Nuevo el 31 de diciembre, ¿no? Ok. O el Año Nuevo va a ser el 1 de enero. Pero en el caso, por ejemplo, de los chinos, pues no tienen esa corrección. Entonces, el Año Nuevo puede ser una fecha variable entre el 21 de enero y el 20 de febrero.
Ah, ok, o sea, Entonces, no es algo fijo no, necesariamente. no, entonces puede Interesante. caer en cualquier día dentro de ese periodo que es más o menos un mes. Ok. Entonces, ese mes es el que, pues a lo largo de los años, son los desfases que ha tenido por los 4 y pico minutos que cada año Ujú. tiene, pero desde hace miles de años. Entonces, es por eso que en este calendario, el periodo de año nuevo o el año nuevo puede ser un día distinto entre esos, pues 30 días son 30 días exactamente. Interesante, Entonces, interesante. cada ciclo se asocia con pues los animales del zodiaco Ujú. chino, pues mono, está el búfalo, está el dragón, etcétera, ¿no? Que se han vuelto incluso populares en nuestra cultura. Hay mucha gente que sabe, ¿no? Sobre el calendario chino y está asociado también a un elemento que puede ser madera, fuego, tierra, algún tipo de metal o agua. Ok. Entonces, lo curioso, fíjate que el año chino, bueno, como que lo han volteado a ver, porque siempre durante el año nuevo chino han ocurrido algunos eventos, pues, Históricamente históricos, relevantes. grandes, digamos, entre distintas naciones del mundo, ¿no? No necesariamente Mm. en China. Yo hice una colección, estuve investigando algunos de ellos. Sí, Rescatando. fíjate que sí, se me hace bien Interesante. interesante compartirlos. Por ejemplo, el año del mono de 1912 cayó en el día 4 de febrero Ujú. y el día 4 de febrero se consolidó la República de China, por ejemplo. Ah, Fue justamente interesante. ese día, o sea, son cuestiones que no están planificadas, digamos, para que ocurran, pero ocurrieron el día del año nuevo chino, ¿no? De En ese año. Eso fue 1912. en Ok. 1912 y en este caso pues era el fin, ¿no? De la dinastía Qing, Ujú. y el inicio de la nueva era china que conocemos ahora, que pues en su momento la lideró Sun Yat-sen. Entonces Ok. es un evento interesante y fue el año del mono. Oh, ya. El, Interesante. en el 33, por ejemplo, el año nuevo fue el año del gallo, Ujú. ¿sí? Eso fue el 30 de enero. Por ejemplo, el 30 de enero del 33, Hitler se asumió como canciller de Alemania, ¿sí? Sí, a Entonces, pesar de que no fue justamente una ese día, institución china, o sea, sí. se fija ahí. Y eso pues Qué marcó el interesante. inicio del régimen nazi, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso fue el 30 de enero del 33, que fue otro año Sí, nuevo una chino. época crucial de alguna manera. Sí, pues claro, ¿no? Sí. Empezaban nuevas tensiones globales ya marcadas pues un poco por los conflictos bélicos, pero también coincidió con un año nuevo chino, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el 48 fue el Ujú. año de la rata, ¿sí? Ujú. Y el Sí, año sí, sí. de la rata, por ejemplo, en ese año, el año nuevo cayó en el 19 de febrero. Y ahí estaba en sus etapas iniciales la Guerra Fría. Sí, Entonces, terminando ya esa etapa posguerra sí. y de la Segunda Guerra ya empezaba Entonces, pues ese la año como tal, tensión. el 48 marcó la consolidación de la República Popular Democrática de Corea, bajo el Ah, ok. liderazgo ya de Kim Il-sung. Ajá, Entonces, estamos, esta fíjate, sí, dinastía, pues exactamente y prevalente. fue en el 48, pues fíjate ya cuántos años tienen. En el poder y En nosotros el, quejándonos de Don Porfirio, qué bárbaro. Sí, 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 es no ha cierto. estado. Y que ahora andan otra vez, ¿no? Con problemas ahí con sus vecinos Ya, así del es. sur. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Ahí ya pasaron un poquito más de años. Otra vez coincidió con el año de la rata, el 15 de febrero del 72. En Ya. ese año, Richard Nixon anunció la histórica visita a China, que no había ido ningún presidente Sí, no, no había estadounidense relación, a ese obviamente. país, exacto, no había relaciones, y entonces eso simbolizó el inicio de una pues, normalización de relaciones políticas entre Estados Unidos y la Y la República Popular de República. China. Entonces, Ya. eso también pasó en un día de Año Nuevo, en el Año Nuevo de la Rata. Entonces, está bien interesante porque al tener un periodo tan amplio, es un mes finalmente, Ujú. puede haber muchos eventos que se correlacionen, ¿no? Y hay quien ha empezado a hablar pues también de que el calendario pues se vuelve algo cabalístico, algo de predicción, algo de pues estar en la expectativa de a ver cuándo va a caer el año chino de este año, a ver qué Así pasa es. en este año, ¿no? Si te fijas, pues este año ha estado muy marcado en general por conflictos bélicos, ¿no? Y cada vez se extiende más, ¿no? Ha habido Sí, mucha una de tensión. eventos políticos este año y de guerra,
sumándote a pues todos los países que tuvieron elecciones democráticas, empezando por nuestro país, Así es. nuestro nosotros. país vecino, lo que pasó en pues en Venezuela, ¿no? También, Exacto. También. guerras, ahí está el conflicto que ya tienes un buen ratito, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, Ujú. cómo han entrado otros países, pues también, ¿no? O sea, relocalización de las cadenas de suministro, ¿no? Que es un Ujú. efecto justamente inducido por los chinos, lo que está pasando en este momento por nuestro país, ¿no? Con el TEMEC. Ujú. Y otra vez, ¿no? O sea, que tiene tensos a Canadá, México, Estados Unidos, pues Exacto. por la entrada o no entrada de China, aranceles, no sé, ha habido una de cosas en el mundo, yo creo que como en ningún otro año, este año lo han citado mucho por esa razón, ¿no? De que han pasado muchísimas cosas, entonces, pues yo supongo que va a coincidir este año también con algún evento importante, digo, ya de tantas Sí, cosas, dices, en el año nuevo lo van a chino, alinear. seguramente ahora lo vamos a tener a finales de enero, Ya. algo va a pasar, estoy seguro, entonces, pues se va sumando, ¿no? A la colección de eventos que tiene o que coinciden con el año nuevo el año nuevo chino, ¿no? Por ejemplo, otro evento interesante fue en el 85, que es año del buey. Ujú. Cayó el 28 de enero en ese año y ahí tenía que ver más pues con la exploración espacial. Dice, alcanzó un hito con el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Así Dice, es. en una misión para desplegar satélites y realizar investigaciones científicas. Entonces, el Challenger, fíjate, del 85 para acá, pues ya tiene 40 años. Así es. Entonces, Así es. o va a cumplir 40 años, ¿no? Prácticamente. Y también se lanzó en un día que fue el A año nuevo pesar del de que calendario chino. era una actividad estadounidense, Sí. ¿no? Interesante, interesante. Entonces, pues si te fijas, hay una de eventos que son interesantes, ¿no? O por demás son interesantes de citar, y que hay una coincidencia alrededor pues, del año nuevo, a diferencia de, pues en otras culturas, ¿no? Como la nuestra, donde pues el año nuevo es un día de festejo y es a veces, rara vez Que hemos pueda tenido un suceder algo. evento histórico, ¿no? Que pasa en esas fechas, como sí pasa en otras culturas, ¿no? Y también, pues también habla de que pese a que es un día de fiesta, ¿no? Alrededor del mundo o en muchos lugares del mundo, Ujú. pues también en muchos otros lugares, pues siguen ocurriendo cuestiones, ¿no? Que a veces son trágicas, ya sea de corte político, de corte bélico, decíamos, de cuestiones de relaciones diplomáticas, cumbres y demás cosas que ocurren cerca de esta fecha o en esta fecha. Ya. Entonces eso también, pues digamos, tiene interés, ¿no? Ya en fechas más recientes, ya me voy acercando a los 2000, en el Ujú. 99 fue el año del conejo. Ahí, por ejemplo, el año chino fue el 16 de febrero Ya me y en esa dirás. fecha, pues teníamos ya problemas en Kosovo. Entonces Ujú. las tensiones culminaron, dicen, en una intervención militar de la OTAN que transformó las dinámicas geopolíticas de Europa. Entonces también Híjole. pues, fue un gran evento, ¿no? Cuando comienza toda la reestructuración de la política europea a inicios de los años 2000, de la década de Y los el 2000. milenio, que Exacto, el también fue milenio. una marca. Y pues ya acercándonos más a la época contemporánea, a nuestros Claro. años, Edgar, en el 99, fíjate, ese fue año del conejo y fue el 16 de febrero, la fecha del año chino, ¿no? Ahí en Kosovo fue que terminaron ya las tensiones militares que tenía la OTAN ahí, ¿no? Que transformó las dinámicas geopolíticas de Europa. Claro. Entonces, si te fijas, pues por todos los continentes ha habido eventos que coinciden pues con el año chino, ¿no? Como tal. Claro, interesantísimo porque digo, de alguna manera, pues se va marcando la historia, situaciones que se marcaron de siglos atrás y que de alguna manera a veces hasta se convierten en ciertas supersticiones. Tú comentabas en algún momento hasta la cuestión cabalística, que bueno, más allá de las cuestiones, rescatemos históricamente que se sabía por ahí que Nancy y Ronald Reagan tenían hasta su astróloga por ahí en la Casa Blanca y algunos libros que así lo narran, pero bueno, lo importante son estos grandes sucesos,
grandes hechos de toda esta parte social y cultural que, bueno, pues y está en contexto de lo que simboliza la celebración del Año Nuevo. No se vaya, estamos llegando a la mitad de la voz de los expertos, no se vaya. Entrando a la segunda parte de la voz de los expertos y bueno, ya cerrando este 2024, un año lleno de retos y bueno, pues el Coposit por su parte desarrolló una gran cantidad de actividades, eventos y programas, también así como también apoyó a través de las convocatorias del Fideicomiso de Mutuas Electorales en el que se apoyaron distintos proyectos de investigación, así como eventos y para que los jóvenes estudiantes, investigadoras, investigadores, pues bueno, realizaran estancias, participaran en congresos y se organizaran eventos. El Coposit, bueno, pues impulsó la sexta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, se impulsó el programa ADA, orientado a jovencitas de educación media superior, así como también se realizó el panel de la voz de los expertos con galardonados y bueno, pues obviamente el evento cumbre, el principal evento que es el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se entregó en días pasados ahí en el Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes. Estamos platicando con el doctor José Manuel Olaiz Gobea, él es investigador del Tecnológico de Monterrey, así como también de la ABCN, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Y bueno, mi estimado doctor, pues venimos platicando también en esta parte de las fechas, ¿no? De que han sido trascendentales y la particularidad que tiene que el Año Nuevo chino no cae en una fecha en específica como nosotros, como nuestro calendario gregoriano, pero bueno, hay algunas otras fechas por ahí que se rescatan, ¿no? De lo que has venido platicándonos desde el segmento pasado. Así es, sí. Otros eventos que por aquí coleccioné, Edgar, que les quiero compartir a la audiencia, pues ya era más con la intención de irnos acercando a nuestro año, ¿no? Claro. Por ejemplo, el año de la rata del 2008, en el 7 de febrero, ese también fue un evento bien interesante porque se le conoce como el inicio de la Gran Recesión. Y ahí lo que ocurrió fue que colapsaron pues múltiples mercados financieros en el mundo y entonces pues se metió en un problema global, justamente, global, ¿no? Sí, Con la caída del dólar, cómo empezaron a ganar terreno el euro y algunas otras monedas se hicieron más fuertes, los recursos naturales también empezaron a caer, que es dificilísimo que eso pase. Pues bueno, en ese 2008, el 7 de febrero colapsaron y fue Año Nuevo Chino otra vez, el año de la rata. Qué loco, la burbuja inmobiliaria y todo eso que te vivió. Sí, fue tremendo. Sí, no podía faltar, por ejemplo, el 2019, 5 de febrero fue en el 19, cayó el 5 de febrero, ya estábamos muy cerca de la... no, perdón, en el 21, el 12 de febrero del 21 se fue Año del Buey, el COVID. Ya. Sí, o sea, por ahí empezaron como las primeras notas así de este virus, que comenzó pues a expandirse por el mundo, ¿no? Ya de manera masiva, hasta volverse pandemia, pero fue en febrero del 21 que en China, ¿no? Y traíamos todos el escándalo. Todo el tema ahí de... son bien así, mira lo que se comen. Se tragaron un murciélago. Pero por ahí sí, fue justamente en un año, también en un año chino nuevo. En el 19, que era el que decía antes, fue un año del cerdo, el 5 de febrero, se anunciaban ya de manera, digamos, oficial, en China mismo, eso sí fue en China, avance en inteligencia artificial, con la misión del Chang'e 4, que logró pues, también el primer alucinaje de frente a la cara de la luna. Entonces eso también fue un evento importante y fueron dos cosas, ¿no? Inédito. Fue el alunizaje y la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que pues hoy día ya pues sigue avanzando, pero fue en un año nuevo también el chino, el 19. Y el último evento que colecté, fíjate, fue en el 23, el 22 de enero del 23, tuvieron, pues ahí fueron cosas diplomáticas, ¿no? Fue normalización entre varios países árabes e Israel, ya ves que está también tema crucial de toda la vida, globales relacionadas con la guerra en Ucrania. Ya. Entonces, fue primero Rusia, Ucrania, y luego fue que empezó, ¿no? Con los árabes e Israel en la tensión, y también comenzó el 22 de enero del 23, entonces, ese año fue el año del conejo, en el calendario chino. Entonces, ¿cómo ves? O sea, hay
Interesantísimo, porque impresionante alinear cantidad de eso, digo, eventos. yo creo que ya ni planeándolo, ¿no? Porque son hechos que definen la geopolítica, que al final del día tienen un impacto social y cultural y hasta económico. Digo, rescato el tema de lo que hablas de China, de lo de Rusia, de lo de Ucrania, en términos de como decían por ahí algunos, la nueva ruta de la seda, de decir, bueno, los nuevos canales de distribución, se rediseña el mapa logístico y global y obviamente pues económico y esto tiene ahí muchas implicaciones. Ahora, ¿de dónde se rescata esto? Hay quienes obviamente, pues me imagino, van documentando algunos libros. ¿Cómo se va haciendo este ejercicio, ¿no? ¿De dónde nace? Sí, fíjate que esto tiene motivación de mi parte, quiero decir, en la lectura que hice de un libro el año pasado que se llama justamente El año del búfalo. Ya. El año del búfalo o el buey, que en este caso es el animal, ¿no? que está representado en el calendario chino. Y es una novela que estuvo galardonada como premio Herralde de novela en ese Mm. año, en el 2023. La escribió Javier Pérez Andújar. Y él comienza, bueno, claro, ¿no? Al ser novela, hay una parte que es simbólica, pero Claro, otra un poquito. parte es real. Y, y entonces comienza él a hablar sobre el calendario chino, lo que simboliza en este caso el buey, ¿no? Como trabajo duro, paciencia, persistencia, ¿no? Características que se pueden vincular con la lucha por sobrevivir y encontrar sentido en situaciones que pueden ser marginales, ¿no? En este caso lo que hace este autor es contar la historia de países que son muy pequeños, sobre todo colonias, bueno, ahora países soberanos africanos, pero que son países muy pequeños, ¿no? En su superficie y que históricamente han estado o fueron colonias inglesas, colonias francesas, y cómo la libertación o fechas de independencia, de revoluciones, Ujú. golpes de estado que ocurren en este tipo de contextos en diversos países de África, coincidía también con un año chino. Un año Y chino, o entonces, sea. esos ya no los anoté, son muchísimos los que colecciona Javier Pérez Andújar, pero a mí me llamó mucho la atención, justamente pues dije, bueno, pues cómo puede todo coincidir, ¿no? Con el año chino. Y ahí fue primero, ¿no? Que caemos en cuenta, bueno, pues que el año chino no es una única fecha en el año, sino que son 30 días Claro. entre, Un sí, rango, es un rango, sí, ¿no? entre el 20, más o menos de 20 a 20, de enero a febrero. Y, y son 30 días exactos, ¿no? Y luego se van, los animales del calendario, pues se van periódicamente, se van repitiendo. Eso sí, sí, cada año cambia, ¿no? El animal o el elemento al que está asociado, pero pues la novela, aunque no está explícitamente ligada al calendario chino, el autor va acomodando las fechas de la investigación finalmente que él hace en Ujú. historia y, y marca, ¿no? Coincidencia otra vez con el año chino. Él en este caso solo busca las coincidencias con el año que corresponde al buey o al búfalo, como Mm. lo llama en el Por la título de su novela, sí, libro, claro. y es eso, ¿no? Lo que pone. Pero de ahí o me surgió la idea de, dije, pues, había leído Rescatar, sí, el elementos libro y históricos. así es como que digo, bueno, pues vamos a echarnos un rato una investigada ahí en internet, en libros, y estar, ¿no? Con el calendario también ahí, y Claro, viendo a ver cuándo claro, claro. coincidía. Pero sí, mira, yo les recomiendo mucho a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas, en general el premio Herralde de novela, digo, si les gusta este género, a mí me gusta mucho porque justamente, pues quienes ganan el premio son autores contemporáneos, ¿no? Claro. Normalmente bueno, pues ganan seguido, ¿no? Escritores españoles, hemos tenido también escritores mexicanos, argentinos, chilenos, pero pues son gente, al ser digamos, de esta nueva literatura, pues
el común de la persona que gana es alguien que se doctoró en literatura o en ciencias sociales o filosofía y luego terminan haciendo algo estético, ¿no? De la lengua, y pueden pues rehacer o escribir historias o novela moderna de una manera distinta a la que tal vez muchos recordamos de la novela clásica que nos Claro. enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, sí es un texto o textos que en general recomiendo, en particular de Javier Pérez Andújar. No me parece que sea un texto fácil de leer. Es muy chiquito, por cierto, tendrá como 100 páginas, Sí, 120. está chiquito. Está chiquitito, los edita Anagrama. Anagrama Ujú. tiene un formato de texto impreso muy, muy bonito, muy, muy amigable, para la lectura, pero sí, el texto estaba un poquito, pues espeso, ¿no? Porque te cuenta demasiada historia, sobre todo de lugares, pues que difícilmente conocemos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace es combinar elementos de humor, es reflexión política y exploraciones literarias. Entonces, la novela como tal se articula con 4 hilos narrativos. Entonces, ocurren 4 personajes, ¿no? Y cada personaje cuenta su historia, y son amigos, ¿no? Que se encuentran en alguna una reunión de tiempo que no se ven y empiezan a explicarlo, pero cada uno representa como una época de la historia. A Ya. veces como el personaje representa en realidad una época histórica, y empiezan a narrar todos estos eventos en figuras que son históricas o en utopías que son políticas, contextos culturales como el pop, alta literatura, también ellos mismos hablan de literatura, y todo alrededor del simbolismo del búfalo. Entonces, Qué esa es interesante eso. la parte que está bonita, ¿no? Que tiene que ver con este tema que tenemos. Pues lo describe el mismo autor, dice, es una matriosca narrativa, ¿no? Dice, Ya. combino lo absurdo con lo conmovedor, son palabras de él. Dice, ofreciendo una experiencia literaria única que se sitúa entre el realismo y la imaginación desbordante. Entonces, está bien padre el Híjole, libro, ¿eh? padrísimo. Y aparte es una forma, como bien decías, bueno, también de conocer nuestra historia. Y digo, ¿cómo nos llevaste en un viaje por lo menos de 120 años, de siglo y un cuarto prácticamente, ya que estamos a unas horas de cambiar al 2025, y en el de que suceden cosas sumamente trascendentales y que cambiaron pues prácticamente el rumbo, ¿no? Digo, me queda marcado el tema de cuando Hitler en 1933 y coincide con el Año Nuevo Chino, pues bueno, sí dio un giro finalmente la historia de la especie en aras de lo que sucedió los siguientes 15 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Exacto. Vámonos rapidísimo al último corte. Estamos platicando con el doctor José Manuel Olaiz Gobea. Él es investigador del Tecnológico de Monterrey, así como de la BCN aquí en San Luis Potosí. No se vaya, volvemos para el último segmento. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con el doctor José Manuel Olaiz Gobea. Él es investigador del Tecnológico de Monterrey, así como también de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Y bueno, doctor, platícanos un poquito también al respecto, ya desde tu perspectiva, ¿no? Ya bajo el enfoque de lo que hemos platicado a lo largo del programa. Esta viabilidad de decir, bueno, quizá ya vamos a hablarlo quizá más a título personal, de cuál pudiera ser más eficiente o más útil, o si es práctico. Yo siempre he visto que de alguna manera este tema, por ejemplo, de las unidades, ¿no? En ciertas sociedades manejan libras, etcétera. En otros lados traemos el sistema internacional, el otro el sistema inglés. Pero lo mismo, quizás haciendo una analogía con este tema de los calendarios, si tendría alguna implicación desde tu perspectiva, sea alguna especie de homologación, o si de alguna manera el mundo pues sigue trabajando bien así, ¿no? Porque digo, finalmente es un ecosistema muy, muy grande en el que vivimos. Sí, pues no, pues fíjate, en realidad lo que hablan los calendarios es una forma también de, digamos, adoptar métricas para el tiempo, ¿no? Cierto. Entonces, Cierto. hablar del tiempo en general es complicado, es todo un tema, ¿no? En física, por ejemplo. Y hablar del tiempo, pues también nos remite a hablar de escalas, ¿no? Y cuál es la escala temporal, por ejemplo, en la que nosotros como seres humanos o como sociedades, pues cuál es la escala ideal para registrar cambios
y pues justamente la escala es, o la unidad más bien es un año. Claro. La vida de una persona pues son un cierto número de décadas, esa es la ventana temporal, ¿no? En la que un ser humano tiene vida, y eso ya te habla de la escala de vida, ¿no? Del ser humano, la escala de vida pues de un país pues ya se va sobre miles de años, pero siempre independientemente la cultura o la región, el país en el cual tú te quieras fijar, o sea, la escala de tiempo siempre es un año. Entonces, Ujú. eso es algo común. De dónde empiecen a contar, eso puede ser diferente, dónde está el cero, ¿no? De esta escala, eso puede variar. Y puede también ser distinto, digamos, de dónde está fundado o cómo se calcula, ¿no? Pero en el general de los casos, esto tiene que ver con los planetas, ¿no? Con la astronomía. Entonces, es pues de siempre, ¿no? Que uno nota en los libros, sobre todo pues en los libros de historia, ¿no? Que todo está ya fijado por años, no es Claro. como que se haya hecho o hayamos establecido el año como unidad de medida del tiempo en las sociedades, y luego hayamos reescrito los libros de historia. Pues no, estos ya Exacto. estaban graduados así, porque el año es una unidad de tiempo pues antiguísima, ¿no? Claro, claro. Estoy hablando de los babilonios, o antes que eso, ya habían calculado, precalculado la longitud del año, y con una precisión extraordinaria, ¿no? En realidad Claro, no es muy diferente de la que nosotros utilizamos hoy día. claro. Entonces es una cosa que ahí sí es de todos los países, ¿no? O sea, no hay un país que no mida en años, lo que ocurre en su historia. Digo, y me parece fabuloso porque al final del día hablaba precisamente de los ciclos, de los cultivos, de la parte de la agricultura, en qué momento estos ciclos se volvían a dar, y vino a romper todo, bueno, pues cuando empieza esta observación astronómica. Y digo, algo interesante que me parecería muy valioso ir visualizando a nivel como de ejercicio de prospectiva, ¿no? El decir, bueno, pues el año terrestre, porque digo, si ahorita se está buscando el de que la humanidad pues quiere ir a, bueno, la humanidad pues, está nueva carrera espacial, esta New Age de la carrera espacial. En Marte, pues en Marte no va a ser el mismo año que vamos a tener en la Tierra, si lo hablamos astronómicamente, ¿no? No va a durar el mismo tiempo. Pero digo, aquí lo valioso sí debemos de dejar patente es de alguna manera el impacto social, cultural y económico, ¿no? Hoy en día como que la gente trae esa sensación de que como que va más rápido y el año se me fue volando, como que se escucha mucho y a veces no es porque naturalmente haya sucedido, sino porque más bien la dinámica social genera percepciones distintas, ¿no? ¿Hay alguna opinión al respecto, mi estimado José Manuel? Sí, no, bueno, fíjate que eso último que mencionas, ya sin ser algo científico, la percepción del tiempo que las personas tenemos es bien distinto, ¿no? Claro. No te ha pasado en conversaciones, ¿no? ¿Qué Que, dices? que la gente tiene sus propios periodos de tiempo, sus propias unidades, y eventos, ¿no? Que marcan como el avance del tiempo en sus vidas. Y a veces es bien distinto, ¿no? Tú dices, esta persona va viviendo como muy deprisa, Sí, sí, estos van sí. más calmados, pero la percepción, eso sí es otro tema, ¿no? Completamente distinto de cómo la gente se percibe y se autopercibe en el transcurso del tiempo. Entonces es esa autopercepción la que nos permite justamente inducir, ¿no? Cambios en la persona. Es como lo que hablamos muy al inicio del programa, ¿no? De este tipo placebo. El Ujú. transcurso del tiempo es otro tipo de efecto psicológico en las personas que nos hace tomar decisiones o hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Por eso son tan famosas o importantes en la vida de una persona las fechas como su cumpleaños, o para en general el colectivo la fecha del año nuevo. Claro. Entonces ahí ya tiene una afectación muy fuerte en la percepción, ¿no? Porque dices, chin, ya pasó otro año y yo quisiera hacer esto, o no he hecho aquello, o otros más de logro, bueno, pude hacer esto. Y eso es lo que te hace, de cierta manera, es como una especie de motor que te permite
establecer otro tipo de metas, no las que decíamos que todo el mundo hacemos, ¿no? Cuando Sí, nos las estamos poniendo clásicas, las ¿no? uvas, De la sino dieta y cosas todo. que sí ocurren, ¿no? Así es. Y esto ya tiene que ver más con el momento en el que las personas sentimos como una especie de afectación temporal y entonces la necesidad de tener como una especie de legado. Fíjate que se dice que una de las cosas que nos hacen ser humanos como tal, o que nos distingue también como especie, es esa necesidad de dejar un legado a las personas. Ujú. Entonces hay quien lo hace en forma explícita, de menor, de mayor tamaño, pero se dice que todas las personas lo tienen. Ya. Entonces está bien interesante también. Está muy muy interesante. Y digo, me gustaría cerrar también porque de alguna manera pues nuestro auditorio pues debe de conocer también este quehacer de la comunidad científica, un poquito de lo que han sido pues tus distintas líneas de investigación, ¿no? Hacia dónde te has venido orientando, pues para que sepa, porque digo, luego hay gente, y refiero el tema, por ejemplo, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, que hay gente que piensa que dicen, bueno, para formar profes, ¿no? Y yo como que se me hace un cliché sumamente limitado, de una perspectiva que a veces como que generacionalmente se va dando y afortunadamente a lo largo del tiempo creo que eso se ha venido ampliando porque ustedes tienen posgrados, tienen maestría, tienen doctorado. Entonces, un poquito de este quehacer que tienes, doctor, en cuanto a tus líneas de investigación en lo que refiere aquí en las Mm. instituciones. Sí, muchas gracias, Edgar. Fíjate que mi perfil tiene o hago dos cosas distintas, ¿no? Primero, el trabajo que tú refieres en Ujú. BCN, por ejemplo, pues tiene que ver con formación docente y con investigación educativa. Ya. Entonces, el estudio, digamos, de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que en BCN se hace, es parte de lo que también conforma mi investigación básica, ¿no? Ahí en varios temas, ¿no? En enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, pero también recientemente he estado trabajando en cuestiones de inclusión educativa a través del diseño Interesante. universal para el aprendizaje, se llama. Y fíjate que lo menciono porque es un tema que eslabona dos áreas que en principio pues yo trabajaba de manera independiente. Y es que en este trabajo hay un proyecto, te lo platico rápido, se llama Claro. EduMaker, se llama Educación para la Inclusión, donde estudiantes de ingeniería, en este caso mis estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Ujú. crean prototipos didácticos de base tecnológica. Wow, Entonces usan qué padre. inteligencias artificiales, Internet de las cosas, tecnologías RFID, Ujú. que están hechas para niños en edad primaria, entre 6 y 12 años aproximadamente, que son ciegos o que son sordos. Entonces le ayudan al niño a través de estos materiales, a generar aprendizajes, ¿no? Ujú. Basados en esta teoría que se llama diseño universal para el aprendizaje. Y entonces, pues en realidad son prototipos de la ingeniería llevados a la educación y ajustados específicamente para este contexto de inclusión educativa. Bueno, entonces en educación también formación de ingenieros es algo que trabajo, y del lado de física yo me formé como físico de licenciatura, doctorado. Ujú. Y pues he podido trabajar por ahí en una teoría de formación de geles y transición vítrea en colaboración, ¿no? Con un profesor de la Universidad Autónoma, con Magdaleno Medina. ¿Cómo no, doctor Magdaleno? Claro. Yo fui alumno de Magdaleno Medina, Súper. fue mi director de tesis, y en temas, ¿no? De termodinámica de no equilibrio, que son los temas en los que, digamos, en el doctorado uno se especializa, pues sí, son temas, ¿no? de investigación Claro. todavía, que al día de hoy puedo llevar a cabo. Entonces, pues mi perfil tiene un poquito de todo, ¿no? Algo de Sí. ciencias sociales, algo Qué amplio. educativo, algo de ciencia básica por este lado de física, y de ingeniería como tal. Ya. Entonces, son cuestiones, o mi producción está un poquito distribuida en esas áreas. Pero interesantísimo porque al final del día hablamos de, pues sí, generar de alguna manera ciencia de frontera, lo que le podrían Sí. llamar, pero a la par el cómo generar traducción en lo que hoy en día ya está muy viralizado, que es esta educación STEM, pero con la parte de inclusividad, que a mí me parece tan falta todavía de abordar, de estar en política pública. Digo, sí, sí hay temas, pero creo yo que todavía falta indagar mucho, ¿no? En explorar, en escarbarle. Pero que bueno, bien valdría la pena
rescatar un programa precisamente. Ya estaremos hablando precisamente uno de educación inclusiva. Ya hemos tenido algunos casos por aquí con la maestra Julia y de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la maestra Anita. Pero bueno, definitivamente yo creo que son temas a abordar trascendentales. Mi estimado José Manuel, un gusto. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Igual tú, felicidades. Muchísimas gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Gracias, Edgar, por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. El doctor José Manuel Olaiz Gobea, él es investigador del Tecnológico de Monterrey y de la BCN. A usted que nos escuchó, gracias por haber estado en La Voz de los Expertos, por seguir un año más. Gracias a Magnética FM, gracias al doctor Maldonado, también a Ana Alex, que siempre ha estado presente en los controles, al gran apoyo, al gran equipo de Magnética FM. Yo, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, soy Edgar Jiménez. Le agradecemos el que haya estado un año más con nosotros aquí en el programa. Y bueno, pues nos escuchamos ya en 2025 y no puede faltar en que siempre me despido, que mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el 2025. Gracias. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.